Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos felices de compartir este nuevo espacio de conversación y hoy queremos explorar un tema que a todos nos toca y son las resistencias y los conflictos. Y seamos honestos, muchas veces no vemos este tema con claridad. De hecho, lo vemos como un peso, una resistencia. Pero con el paso del tiempo, cuando logramos transitar esto y mirar de cerca, descubrimos que en realidad estos conflictos y estas resistencias son maestros disfrazados. Fueron señales de crecimiento o puertas que nos invitaron a evolucionar y que hicieron que rompiéramos el límite para descubrir nuestro verdadero potencial. Si nos damos cuenta, sentir incomodidad y enfrentarnos a nosotros mismos forma parte de la experiencia fundamental de nuestro despertar de conciencia. De ahí no podemos escapar. Y por supuesto, es un camino que nos abre a un crecimiento exponencial, porque recordemos que todos guardamos en nuestro interior una semilla con un potencial infinito. Y también hablaremos del amor como un camino de sanación hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y por eso me acompaña una mujer muy especial, mi querida Elsie, terapeuta y mentora espiritual. Su trabajo busca acompañar a personas a transformar sus procesos internos en oportunidades de conciencia y amor. Elsie, querida, bienvenida. ¿Cómo te gustaría presentarte? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito. Muchísimas gracias, querida Cata, por haberme invitado a este espacio. Hola a todos, a todas quienes nos estén viendo en este minuto. Primero que todo, expresarme, estoy muy feliz de tu invitación. Cuando ese día me dijiste sobre esta idea, enseguida no lo dudé ni un segundo, se sintió muy bien y bueno, así que me siento muy grata, muy agradecida de este espacio. Y sí, como bien tú lo has dicho, soy mentora espiritual, terapeuta, hace ya un poquito más de un año. En este minuto les estoy dando muy fuerte a las consultas uno a uno, acompañando procesos de aquellas personas que quieran conocerse a sí mismos, ¿no? Em, Puede ser también a través, lo hago muchas veces, de la lectura de carta natal. Y yo diría que hoy en día eso es lo que principalmente me estoy dedicando con todo el corazón. Gracias, hermosa. En sí, el tema central hoy son las resistencias y los conflictos. Desde tus palabras, ¿cómo definirías estos conceptos y qué impactos tienen en nuestra vida? Wow, grandes conceptos. Em, Iba a decir, oh, qué coincidencia, pero no, sabemos perfectamente tú y yo que no es coincidencia. Y no hace mucho hice un reel en mi Instagram sobre el conflicto y es algo que he tenido muy presente estas últimas 2 semanas. Así que gracias por traerlo a colación. Desde mi experiencia, querida Cata, tanto personal como en mi práctica, diría que el conflicto es una invitación del universo, de la vida. Es una oportunidad. Bueno, eso suena muy lindo, ¿no? Pero en la realidad no lo sentimos así, ¿no? Cuando estamos enfrentados a un conflicto, eh, usualmente no es muy agradable, se nos presenta como un desafío. Y yo diría que eso en lo práctica se siente en el cuerpo. Entonces, es como, usualmente se presenta como forma de resistencia, enciende nuestro sistema de alerta, ¿no? A nivel de nuestro sistema nervioso. Muchas personas me han relatado el conflicto que se siente en el estómago, como un rechazo, abiertamente un rechazo. Y para dar un ejemplo, el conflicto es así, tan simple como ir a decir, enfrentar una situación incómoda con un ser querido, desde lo simple como a lo mejor estoy viviendo con mi hermano y alguien tiene que lavar la loza y resulta que él no lo ha hecho en varios días y tengo que decirlo y eso me incomoda muchísimo. Desde eso tan simple como algo más grande, como quizá enfrentar el fin de una relación amorosa, en realidad enfrentar la idea de que tengo que dejar el trabajo en el que llevo muchos años, etcétera. Entonces, desde ahí yo diría que el conflicto es una oportunidad.
Entonces, yo diría que depende cómo uno lo mire, ¿no? Al menos en lo personal y con las personas que he estado, me han dicho que es como un problema. Y yo también lo miraba así, antes no. Un problema, ay, que no, que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Y ahí, bueno, y ahí vienen los mecanismos de defensa, como te decía. Usualmente es resistirse, rechazo, y que puede para algunas personas manifestarse como miedo, rabia y abiertamente con ganas de arrancar. Entiendo. Eso es lo que más has visto tú, como la evasión, el arrancarse. Sí, muchísimo, muchísimo. A veces la evasión no, se esconde, sí. No es tan como que uno pudiera decir, reconocerlo como tal, ¿no? Estoy evadiendo. Simplemente las personas me lo relatan como una sensación que viene, puede ser pensamientos o emociones de enojarse con la persona que te está enfrentando a esa realidad, el enojo, a veces esconde eso, entre otras cosas, y abiertamente ganas de decir, ¿no? Uno empieza a contarse historias, se dice uno mismo, eh, esto no es para tanto, pero ¿para qué? En realidad esto puede esperar. En sí, súper. Ahora bien, todos, me incluyo, en mayor o menor medida hemos sentido resistencias o conflictos. A veces como miedo, ira, como dijiste, enojo, evasión. En mi caso se dio mucho tiempo a través de la postergación. Siempre había un motivo para hacer otra cosa, excepto lo que tenía que hacer, o también la procrastinación, ¿no? Lo importante es cómo podemos empezar a identificar estas resistencias en nuestra vida diaria. Buenísima pregunta, querida Cata. Mira, yo diría que ponerle atención a nuestro cuerpo es esencial, porque el cuerpo habla. Creo que es una buena práctica en primer lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Como tú bien dices, bueno, sentimos miedo o en la práctica, en acciones concretas, postergamos. Yo también lo he hecho. Y una de las cosas que me ha ayudado personalmente y también a muchos de mis consultantes es observar dónde se siente esa resistencia. ¿Qué estoy sintiendo cuando quiero evadir, cuando estoy rechazando un posible conflicto que se me está enfrentando, una situación en la cual me siento muy desafiada, desafiado? Por ejemplo, tuve una consultante y ella me decía, conversando de este tema, me decía que ella observaba que cada vez que necesitaba decirle a su mamá cómo se sentía respecto a las críticas que ella le hacía, X, una crítica, no sé, le criticaba, por ejemplo, cómo se veía, las cosas que usaba en su cabello, etcétera. Cuando empezamos a trabajar eso, ella empezó a darse cuenta que sentía algo en la garganta hace mucho tiempo acá. Entiendo. Así como escucha, la gente dice, tengo una pelotita. Claro, bueno, porque se estaba guardando algo importante que necesitaba comunicar. Entonces, cuando ella se hizo consciente de eso, eh, le ayudó mucho, obviamente al mismo tiempo que ella empezó a practicar hablar claramente con su madre, notó notó que ese malestar le impedía hablar. O sea, no era solo algo quizás de decirse a sí misma, oh, no quiero porque esto es incómodo, sino porque el cuerpo al mismo tiempo está todo conectado. Entonces, estaba ahí mostrándole la resistencia y a la vez como que al mismo tiempo la hacía resistirse, no sé, Exacto. ¿sí? Sí, bueno, eso es lo que en gran medida yo diría que sería bueno ponerle atención, entre otras cosas, por supuesto. Súper. Entonces, ¿tú nos podrías decir dos, tres, más o menos, señales de alerta? Como, ok, voy a hacer un check, está pasando esto, entonces observo que ahí hay una resistencia a un conflicto, como tips. Em, sí, claro, tú dices para reconocer Exacto. cuando estamos resistiendo, ¿no? Bueno, ese, claro, claramente ese, y diría las historias que nos estamos contando. Súper. ¿Qué quiero decir con esto?
Eh, por ejemplo, supongamos que tú me estés diciendo él si tienes que, claramente, tienes que cambiarte de trabajo, digamos, ¿no? Hace tiempo que me estoy quejando, llevo a lo mejor más de un año quejándome, pero lo mismo, quejarse está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero estamos hablando obviamente de una situación donde está haciendo repetidamente por mucho tiempo y lo mismo. Entonces, y tú me llamas al lugar, ¿no? Y tú, como una buena amiga, digo que tú me dices, y eso obvio me va a molestar. Ahí está lo primero, ahí hay una reacción, ¿no? Me molesto. Entonces diría poner atención a esas reacciones, ir ganando conciencia, dándome cuenta, observándome. Siento que esa práctica, como la que dije primero de el cuerpo, observar el cuerpo, creo que también implica observarse uno mismo en sus reacciones. Siempre estamos reaccionando ante algo y más aún frente al conflicto. Y, y diría para agregar, em, conversar con otros de nuestras, de aquellas cosas que nos están molestando en torno a algo en particular. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo qué quieres decir? Abiertamente, si tienes alguien de confianza, si es que no estás con alguien, un terapeuta, alguien guiándote, quizás una buena amiga, un buen amigo, y yo digo, que te pueda, de pronto los amigos nos dicen, nos están diciendo aquellas cosas que necesitamos escuchar y a veces no queremos escucharlas. O sea, Exacto. en fondo poner atención a aquellas cosas que la gente que quiere lo mejor para ti, de tu círculo cercano, seguro, que se repiten respecto a algún conflicto, algo que estamos diciendo. Creo que son señales. Entonces, en sí, lo importante, si capto la idea, es reconocer las resistencias corporales. El cuerpo dice mucho, ¿no? Y sobre todo dónde se va sintiendo, cómo. La resistencia en nuestros diálogos y en cómo vamos relatando nuestra realidad, ¿no? Eso también dice mucho, dice demasiado. Y abrirse a el intercambio para ir reconociendo estos puntos ciegos, porque cuando muchas veces caemos en la autoobservación, también es posible que seamos muy autorreferentes y tengamos muchos puntos ciegos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también, por ejemplo, de trabajar con un terapeuta o, por ejemplo, con un mentor espiritual. Te da la apertura, ¿no? Que uno no puede tener acceso, no al menos sin entrenamiento, sin trabajar tu conciencia, eh, me parece. No, vamos ahí. En sí, hermosa. ¿Y cómo distinguir cuando una resistencia es un límite sano y cuando ya se vuelve absolutamente un auto-boicot que nos limita? Otra buena pregunta. Oh, a ver, wow, está buenísima. Mira, creo que esas resistencias se vuelven no buenas para nosotros, no son de nuestro mayor beneficio, cuando no nos permiten avanzar, nos quedamos pegados. Si me estoy auto-boicoteando, en el fondo, muy en el fondo, hay, obviamente hay muchos mecanismos de defensa que se están activando, por- porque obviamente nuestra cabecita, nuestra mente nos quiere mantener salvos, lo mismo que ya conoce, no le gustan los cambios a nuestra mente, por decirlo así. Entonces, cuando he tomado conciencia de que necesito hacer algo, enfrentar un conflicto, un desafío, algo muy incómodo, y me estoy quedando pegado en la idea de que quizá lo hago después, que sería, volvemos a la idea de ahí estaríamos evadiendo, ¿no? Postergando, pero aún yendo más allá, si esa decisión me está haciendo mucho daño, no está permitiendo que haga cambios muy importantes en mi vida. A veces todo lo que nosotros vivimos, y le digo a mis consultantes, ¿no? Es por algo. Nada lo que vivimos porque sí, incluso las cosas más difíciles, de esas cosas difíciles podemos aprender mucho. Ahí es donde está la clave del crecimiento, ¿no? Entonces, si frente a esa resistencia, que es natural, como sentir miedo, sí, es natural. No vamos a poder evitarlo quizás de buenas a primeras, está bien, pero pongamos atención cuando nos quedamos
en el mismo lugar. Y eso uno se da cuenta, todos nos damos cuenta, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de que no estamos avanzando, que ese miedo, porque en el fondo hay miedo, si me auto boicoteo, si me estoy arrancando, si no quiero enfrentar algo, es porque en el fondo el miedo se ha apoderado de mi vida, de la historia de mi vida, y ya ahí ya no estoy en control. Qué hermoso lo que dice Entonces, Enchi, eso. porque Ujú. mientras tú hablabas me imaginaba como un río corriendo, ¿no? Como que la vida, su flujo natural es Ujú. moverse, no quedarse ahí estancado. Todos sabemos qué pasa con esa agua Sí. si se estanca, ¿no? Básicamente se transforma en un pantano y lo mismo con nuestra vida, ¿no? El empezar a movernos. De hecho, mientras tú hablabas, yo decía miedo, sinónimo, sinónimo, yo decía parálisis, ¿no? Sinónimo es Sí. parálisis, y así podemos estar la vida entera. Entonces, de ahí la riqueza de estas Mm. conversaciones. En sí, hermosa, y desde, y desde tu mirada espiritual, ya como mentor espiritual, ¿qué nos revelan los conflictos sobre nuestro proceso de crecimiento? Mira, querida Cata, yo diría, desde mi propia experiencia en esta hermosa vida y lo que observo en las personas, ¿no? Uno aprende muchísimo también de la historia de los demás, ¿no? Miren, para nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso evolutivo, los conflictos son clave. Eso creo que más que, yo diría más que revelación, son la clave de muchas otras cosas, por supuesto, para dar el paso siguiente y ver y descubrir esa versión de mí que aún no conozco. Mira, lo que quiero decir es, para mí el conflicto es como, tomamos la misma idea del río, ¿ya? Bueno, este es un dicho muy antiguo, ¿no? De que hay que atreverse a cruzar el río. Si no cruzo el río, no sé lo que hay, ¿no? Al otro lado. Entonces, al menos a mí, esa idea me ha ayudado muchísimo en momentos difíciles. Pienso, bueno, y si ya estoy muerta de miedo, esto es súper difícil, hablar con esta persona, hacer esto, ir para allá, X cosas que se me presenta. Bueno, si no cruzo el río, si no voy al otro lado y me estoy quedando, siempre estoy optando, o la mayor parte del tiempo estoy optando quedándome en mi lado cómodo, ¿cómo voy a saber que hay al otro lado? ¿No se supone que en parte vine a hacer, a disfrutar, sea como sea, esta experiencia de vida, sabiendo ir al otro lado? Hermoso. Dicen por ahí que las personas que cuando están a punto de morir, ¿no? Una de las cosas que se arrepienten no es de las cosas que hacen, sino de las que no se atrevieron a hacer. Y así, eso creo que es el conflicto, en parte. Qué hermoso, ¿no? De pequeños siempre nos dijeron cuidado con todo, básicamente cuidado con la vida, ¿no? Se nos olvidó ahí Sí. eso. Hermosa, ¿y por qué crees que nos cuesta tanto abrazar el conflicto? Mm. ¿Sabes? Creo que es por nuestro amigo ego. Eh, es el ego. A ver, quiero aclarar que el ego no es nada malo, ¿no? No vamos a ponerlo en ese lugar que no corresponde, solamente entendiendo el ego como esta identidad, mi identidad yo, yo, él, sí, tú, Cata, tenemos claro nuestro ego, que es necesario para identificarnos, hablar de nosotros y estar presentes como seres humanos. Eh, Está bien. Sin embargo, hay que observar y llamar al lugar al ego, yo diría a veces. Entonces, es el ego el que no nos permite a veces ir más allá. Porque está muy enlazado, yo diría, a nuestro sistema de protección, ¿no? Nos quiere proteger, quiere que nos quedemos en la zona de confort, que lo podemos entender, pero no lo vamos a justificar, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros vamos de a poquito aprendiendo de nuestro ego, cuando a veces hay que escucharlo, a veces mejor no, ponerlo en su lugar y así poder desafiarlo e ir a conocer una mejor.
versión de nosotros. Siempre creo que el conflicto eh, nos está invitando a eso, a ir a conocer una partecita de nosotros, pues uno descubrimos y vamos descubriendo una partecita, después otra, otra, otra. Y ahí hay que poner atención a nuestro ego, que esté de nuestro lado, no que no sea de nuestro beneficio. Hermoso. Yo, algo que me ayudó mucho a mí en Sí. un momento fue decir, estoy segura en la incomodidad o en la incertidumbre o en el conflicto. Daba a entender que era seguro hacer eso, ¿no? Y por supuesto ahí se abrían todas las puertas cómodas, no cómodas de eso. En sí, te Ujú. quería Es preguntar cierto. ahora sobre otro concepto opuesto Ujú. Claro. del miedo, que es la base, ¿no? De estos conflictos y resistencia. Él usa esas herramientas, pero es el amor, ¿ok? Y te quería preguntar a ti, ¿por qué el amor es el camino de sanación para estos conflictos, estas resistencias? Y cuando nos tratamos con amor, ¿qué cambia en nosotros? ¿Qué cambia en nuestros vínculos? Incluso en nuestros proyectos creativos, en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida. Cuéntanos ahí desde tu experiencia. Ujú. Yo diría que es muy lindo lo que acabas de tocar, es profundo. Sí, ciertamente. Mira, años atrás no te hubiese podido responder esto. Y estoy muy contenta de que ahora sí. Pero desde la experiencia. Yo sé que para muchas personas escuchar esto podrían estar sintiendo la resistencia, que es natural. Dicen, bueno, pero eso es muy etérico, qué romántico. Pero bueno, aclarar de que no estamos hablando desde el amor romántico, sino desde algo más grande aún, desde ese amor eh, que nos acompaña siempre, que podamos, pongámosle el nombre a ustedes, quienes crean en Dios, el universo, la vida misma, todo desde esa línea, ¿no? Ese amor que es más grande que todo lo puede, de ese amor. Creo que el amor, querida Cata, es la herramienta, es la manera, es el camino para poder solucionar y de esa manera ir a enfrentar, o no enfrentar, no quiero usar otro concepto, sino ir a descubrir nuestros conflictos y poder atravesarlos. Yo me lo imagino así como una cajita, como que todos debiéramos tener una cajita de herramientas para la vida, Mm. así como están esas de emergencia, ¿no? O sea, creo que es importante armar esa cajita. Y dentro de esas cosas, voy solo a mencionar, yo diría, están las herramientas de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ahí yo pondría primera sería el amor entendiéndolo como esa, eh, más que un sentimiento, aquello que yo tomo conciencia de mi vida, de mi propia existencia, de la existencia de todos, y entiendo por qué estoy aquí. Y eso lo vamos descubriendo día a día. Esto no es algo que vamos a entender de la noche a la mañana, no, para nada. Requiere de paciencia y de un corazón abierto, una mente abierta, una disposición a entender de qué se trata el amor como una herramienta necesaria, herramienta entre comillas, obviamente, para poder ir a los conflictos, para poder estar en los momentos que son súper difíciles, cuando nosotros como humanos llegamos a nuestros límites. Es ahí donde ese amor va a perseverar y nos va a estar dando la luz necesaria para poder ir más allá. Llámale Dios, vuelvo a insistir, universo, lo que tú quieras, para quienes estén escuchando. Para mí es una certeza que es Dios, ese amor. Pero, como digo, por favor, no nos cerremos a ningún concepto de que a ti te haga sentido. Desde ahí creo que es Qué la base. hermoso. Me hiciste acordar de una metáfora de, bueno, mi energía pisciana es muy de imaginar y visualizar cosas. Y yo siempre digo que un vaso con agua, entre más azúcar le pongas,
más dulce va a saber, ¿no? En una situación, ante más amor le pongas, más dulce y amoroso se va a sentir. Y eso parte de una experiencia personal, ¿no? Eh, una vez alguien me dijo, pero ¿cuánto amar? O sea, ama. Y no hay una medida. Y con esto en sí, bueno, no puedo no preguntarte en qué momento integraste el amor a tus propios conflictos. Sí, gracias por esa pregunta. La verdad que sí. Sí, no, claro. Tuve, de hecho, por eso te decía, hace años atrás no hubiese podido contestar así, de verdad que no. Quizás hubiese sido teoría cuando estaba estudiando o lo que se sigue, ¿no? Estudiando. Lo llevé a la práctica, yo diría cuando tomé conciencia, después de haberme resistido, porque me llegó la información en terapia, de hecho, que tenía que ir a trabajar el vínculo con mi padre. Sí, y me resistí yo creo como un año. Imagínense, un año. Mm. Am, en fin, cuando me abro a esa posibilidad y de verdad entro en ese trabajo, uf, querida Cata, yo diría que ha sido ese amor el que me ha permitido de corazón, de verdad, poder estar en ese vínculo con ganas de verdad, de querer estar ahí, de querer tener la disposición desde lo más profundo de mí, respetando y amando a ese papi que yo elegí de alguna otra manera, y desde ahí poder entenderlo, comprenderlo y abordarlo desde el amor, no desde el juicio. Eso me permitió y me ha permitido hasta el día de hoy poder reconstruir ese vínculo. Y desde la práctica, ¿sí? Y cuando hubieron momentos muy difíciles donde yo quise rendirme, yo creo que más de una vez. Sin embargo, el haber tenido estas herramientas, como te decía, de todas esas herramientas ha sido el amor el que hizo posible que yo me acercara a mi papi y que hoy sea una relación, no es perfecta, pero ay, si alguien me dijera que si yo me imaginaba que iba a ser lo que es hoy, yo diría jamás. Haberle dicho te amo a mi papá y que él una vez me lo dijera de vuelta, con sus ojitos hermosos brillando, eso no tiene ningún valor Qué hermoso. en lo material. Qué lindo. Gracias, Enzo, por compartir. Enzo, hermosa, ¿y tú qué prácticas simples, ok, recomendarías para cultivar más el amor cuando yo estoy sintiendo estos conflictos o estas resistencias? Yo diría que podría servirse muy práctico. Voy a acudir a lo que de verdad he hecho, ¿no? Y es lo que he recomendado a mis consultantes y que ellos también me reportan de eso, ¿no? Mira, yo diría que depende del tipo de persona, ¿no? Si tú eres una persona creyente, yo diría, ve, abre el 1 de Corintios, la palabra en la Biblia, capítulo 13 y del versículo 1 al 13, y apóyate de eso, sea que se entienda o no se entienda, porque eso es muy poderoso. Eso por una parte, a mí me sirvió mucho. Si no, también hay otra manera. Yo diría que atravesando algo muy complejo o resolviendo algo que lo parece ser, siempre apoyarse, pedir ayuda, apoyarse ya sea por un terapeuta, un psicólogo, bueno, y si no es eso, a escribir, escribir, eh,
y hablarle a lo que a ti te haga sentido, ¿no? Si tú crees si eres, digamos, crees en Buda, en algún ser de luz, convérsale. Mm, Ten certeza de que no estás sola, no estás solo en ese proceso que estés pasando. Nunca lo estamos. Qué hermoso, me encanta eso. Yo invito mucho al espíritu a que deshaga, ¿no? Este velo de ilusión que he creado. Bueno, desde mis creencias. Esa es una herramienta. Eh, Claro. Qué hermoso. Y esta pregunta es para conocerte un poquito más. Yo sé que es importante. em, y es si recuerdas algún conflicto que luego, con el tiempo, entendiste que era una bendición. Sí, no, sí, tengo varios, pero se me viene uno en particular que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Recuerdo que en un minuto de mi vida, hace muchos años atrás, me presenté con, no la opción, en ese minuto no lo vi así. Me sentí obligada a cambiarme de una ciudad, digamos, de Santiago, no era Santiago, pero una ciudad grande, a un pueblo. Y eso en ese minuto lo sentí horrible, Mm. sentí como un castigo. Yo no entendía por qué. Bueno, ahí estaba mucho, ahora entiendo desde la victimización. Y aún así eso fue muy desafiante, un cambio radical. Bueno, pues con los años, o al poquito tiempo, quizás al año, quizás yo diría, entendí, gracias también a una guía de mi mentor, eh, que era parte de lo que necesitaba vivir. Y lo sentí así, no solo en lo intelectual, sino, no porque alguien me lo estuviera diciendo, mostrando, sino porque me abrí a entenderlo, ¿no? A aceptarlo. ¿Y qué aprendí? Aprendí que era valiente, que, hoy, que había resiliencia en mí, y lo entendí desde lo empírico, y que a pesar de todo, eh, vuelvo a insistir, no estaba sola. Mm. Ensi, si pudieras viajar en el tiempo, ya para ir terminando, ¿no? Y hablarle a esta Ensi de hace 5 años, cuando recién estaba comenzando su proceso de sanación, de aprendizaje, ¿qué le dirías desde lo que ya has recorrido hasta ahora? La Ensi de este presente mirando hacia atrás, ¿qué le dirías? Te atrevas a soltar, que de verdad eso que se ve tan difícil a veces, que sí es válido que se sienta así, pero que iba a estar bien. Y de verdad que iba a estar todo bien. Eso implica que confiara en que iba a estar todo bien. Eso. Hermoso. Ensi, uf, gracias infinitas por estar, por compartir este espacio, este tiempo. Fue un placer escucharte, ir profundizando desde tu mirada personal, pero también profesional y como mentora sobre estos temas. Para mí es algo que hay que volver a ver. Dijiste muchas herramientas que yo ya después las quiero ir anotando. Me siento muy agradecida por tu generosidad, por tu presencia, por tu tiempo, por todo lo que has entregado de verdad. Muchas gracias. Y cuéntanos, Ensi, dónde te pueden encontrar y cómo pueden acceder a tus mentorías espirituales o otras herramientas terapéuticas que ofreces en tus espacios. Claro, Cata. Bueno, muchísimas gracias a ti también por tu generosidad. Eh, Me ayudas mucho a mi propio proceso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, me pueden ubicar a través de mi Instagram, @elsigilin. Ahí me pueden escribir un mensaje directo o simplemente tengo un link en mi bio para mi WhatsApp. Así que ahí feliz de poder leerlos y leerlas.
Qué hermoso. Y yo, por supuesto, dejo la invitación abierta. La Ensi es una mujer excepcional, una profesional ahí de lujo, con mucha dedicación, mucho estudio, mucha práctica, mucha experiencia, con una apertura y una perspicaz de ver las cosas de una manera exquisita. Yo creo que es un lujo para todas las personas que trabajen contigo, así que invitadísimos a conectar con la ENSI. Estoy segura que vas a marcar ahí un antes y un después porque eres dura cuando tienes que serlo, directa cuando tienes que serlo, pero también das ese sostén tan necesario. O sea, un lujo. Y bueno, y agradecer a todos los que nos acompañaron estos minutitos. Siéntete libre de volver, de escuchar, ¿no? De volver a conectar y de compartir con las personas que tú sientes que esto le va a ayudar, que es un mensaje que le puede ayudar eh, o una indirecta directa, pero es un regalo para las otras personas que nos puedan escuchar. Y por supuesto, acá la invitación es mira tus resistencias y conflictos. Permítete hacerlo. Eh, y comienza a escoger el amor como esta herramienta, ¿no? Como este camino, pero más que lo teórico, más que lo que te podamos contar desde una experiencia personal, ¿no? ¿Cómo se siente llevar amor a este proceso? Por supuesto, también te dejo una reflexión con todo lo que hemos conversado y es esta pregunta final que le hice a la Elsie y es ¿qué consejo le darías a tu yo más joven, ¿no? Para que entendiera que cada resistencia, conflicto en realidad fue una oportunidad de crecimiento y de transformación. Y estoy segura que tienes muchas historias para ello. Ya sabes que es seguro el conflicto, que puedes crecer desde ahí y la invitación es que abras esas puertas, por supuesto, ahora. Elsie hermosa, ¿algún mensaje final que quieras entregar? Solo agregar a lo que tú acabas de decir, que se atrevan a ir más allá, a ir a conocer esas partes de sí mismas, de sí mismos que aún no conocen. Y recuerden que el conflicto es un regalo, eh, es un regalo, claro, y además nos da la oportunidad de encontrar calma, paz interior. Eso, recuérdenlo. Qué hermoso. Les mandamos un gran abrazo, bendiciones, milagros siempre en su vida. Bendiciones. Un gran abrazo con mucho Muchas amor. gracias. Chao, chao. Chao, hermosa.